Jóvenes, buenos días nuevamente. Buenos días, profe. Vamos a iniciar con nuestra clase de esta semana. Recordemos que la semana pasada pues iniciamos el cuarto bloque viendo lo que era las medidas de tendencia central para datos agrupados, ¿verdad? Pero recordemos que existen dos tipos de medidas, ¿verdad? Las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, que son las que vamos a ver el día de hoy. El bloque pasado pues vimos ambas medidas, pero aplicadas a datos simples, ¿verdad? Ahora las estamos viendo, pero aplicadas a datos agrupados, es decir, en intervalos, ¿verdad? Entonces para esto voy a utilizar la misma tabla que utilicé la semana pasada, ¿sí? Por eso es que en las tareas, si ustedes se dan cuenta, en la tarea de esta semana, para que no volvieran a hacer todo el trabajo desde cero, les pedía utilizar la tabla de la tarea anterior, ¿verdad? Si alguien no tenía hecha esa tabla, pues ahí estaban los datos y tenían que empezar de cero, ¿verdad? Bueno, entonces como les digo, voy a utilizar la misma tabla de hace 8 días o de la clase anterior, ¿verdad? Entonces recordando un poquito, tenemos las clases, tanto inferior como superior, los límites reales, que para esto se les resta 0.5 al inferior, los límites reales superiores, que se les suma 0.5 al superior. Tenemos la frecuencia, que es el número de datos que aparecen, ¿verdad? El punto medio, recordemos que para calcular el punto medio se suman estos dos y se divide entre 2. Frecuencia acumulada, para la frecuencia acumulada se copia la primera y se va sumando, ¿verdad? Y por último tenía la multiplicación entre f y x, es decir, entre la frecuencia y el punto medio, ¿verdad? Eso es lo que necesitábamos para calcular las medidas de tendencia central, ¿verdad? Por eso es que hasta ahí llegó nuestra tabla. Recordemos también, tenemos 66 datos en total. La media, ¿por qué volví a escribir la media? Porque ahorita nos va a servir, ¿verdad? Por eso es que la volví a escribir. Y la media la calculamos la semana pasada, que es 66.9, ¿verdad? Bueno, entonces hasta el momento, eso era lo que teníamos. Entonces ahora debemos de agregar 3 columnas más a nuestra tabla, ¿sí? ¿Qué columnas vamos a agregar? Una columna que nos indica la resta entre el punto medio y la media aritmética, que es la que ya tenemos calculada previamente, ¿verdad? Que son estos 66.9. Luego que ya tenemos esas restas, recuerden que esto es muy parecido a datos simples, ¿verdad? Que también restábamos cada uno. Bueno, luego que ya tenemos la media restada con el punto medio, esa columna la vamos a elevar al cuadrado. Y por último, vamos a multiplicar estos cuadrados por la frecuencia, ¿verdad? Entonces, estas 3 columnas son las que necesitamos para calcular nuestras medidas de dispersión. Que recordemos que dentro de las medidas de dispersión entra la desviación media, la varianza, ¿sí? Que son las dos que vimos el bloque pasado, ¿verdad? Ahora vamos a agregar 2 más. Una que se llama coeficiente de variación y otro que se llama coeficiente de oblicuidad, ¿verdad? Bueno, pero para empezar, vamos a agregar estas 3 columnas, ¿verdad?
Vamos a iniciar con la primera, que es la resta entre el punto medio y la media aritmética, que ya la calculamos previamente. Como les digo, si no la tenemos, tenemos que calcularla, ¿verdad? Aplicando la fórmula que vimos la semana pasada. Bueno, entonces, acá tenemos nuestra columna. Repito, vamos a restar el punto medio menos la media, ¿no? Entonces, en el primer caso, el punto medio es 44.5, con ayuda de nuestra calculadora, ¿verdad? Menos 66.9, esto nos va a dar menos 22.4. Es común que nos queden valores negativos, así que no hay problema que hayan valores negativos. Con el siguiente, nuevamente, 54.5 menos 66.9 menos 12.4. Siguiente, 64.5 menos 66.9 menos 2.4. 74.5 menos 66.9, perdón, 7.6. ¿Se dan cuenta? En este momento ya no me quedan valores negativos, ¿verdad? Como en los casos anteriores. Bueno, 24.5 menos 66.9 va a dar 17.6. 94.5 menos 66.9, 27.6. Y por último, 104.5 menos 66.9. Vamos a obtener 37.6. ¿Verdad? ¿Qué hicimos entonces? Restarle al punto medio, que es la columna donde está la X, la media. A cada uno le restamos la media. Dijimos que es común que alguno de esos valores haya quedado negativo, ¿verdad? No hay problema si nos queda negativo. Si nos damos cuenta, queda negativo la primera mitad, ¿verdad? Ya a partir de la segunda mitad, ya quedan positivos. No sé si alguien tiene alguna duda con este primer paso. Pueden preguntar. No, profe, ninguno. ¿Seguros? Bueno, entonces este es el primer paso, ¿verdad? Ahora vamos a agregar la segunda columna que necesitamos. Y la segunda columna es, damos cuenta acá, es x menos la media elevado al cuadrado. Es decir, que todos los resultados que obtuvimos en el primer paso, ahora los vamos a elevar al cuadrado. Ahora para eso pues obviamente necesitamos nuestra calculadora. Y recordemos que para elevar al cuadrado números decimales es importante utilizar paréntesis, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer caso, menos 22.4 al cuadrado, 501.76. Y lo vamos a ir colocando acá. Es importante también recalcar que cuando elevamos al cuadrado, ya ningún número nos puede quedar negativo. Todos tienen que quedar positivos. Porque al elevar al cuadrado, menos por menos da más, ¿verdad? Entonces ninguno de estos valores nos puede quedar negativo. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Por eso es que hay que utilizar paréntesis. Entonces menos 12.4 elevado al cuadrado, 153.76, ¿verdad?
Recordemos que también en nuestra calculadora pues tenemos un botón para elevar al cuadrado, que es el de x a la 2, ¿verdad? Para no confundirnos. Bueno, siguiente es menos 2.4 al cuadrado, 5.76. 7.6 al cuadrado, 57.76. 17.6 al cuadrado, 309.76. 27 al cuadrado, 27.6 al cuadrado, nos va a dar 761.76. Y 37.6 al cuadrado nos va a dar 1413.76. ¿No? Entonces, ¿qué hicimos? Elevar al cuadrado todos los resultados de las restas, ¿verdad? Para eso nos vamos a pegar en nuestra calculadora. Y repito, ningún número puede quedar negativo. Siempre que le vemos al cuadrado un número negativo, siempre vamos a obtener un positivo, ¿verdad? Entonces aquí no puede quedar negativo. ¿Alguien tiene alguna duda con este segundo paso? No, profe. ¿No? ¿Seguros? ¿Los demás? Muy bien. Y por último, vamos a agregar nuestra tercera columna, que es la multiplicación entre f y los resultados anteriores, ¿verdad? Y luego los vamos a sumar todos, de tal manera que obtengamos, recuerden que este símbolo ya hemos visto que es sumatorio, ¿verdad? Muy bien, vamos a multiplicar entonces todos los f por cada uno de los cuadrados de x menos la media, ¿verdad? Entonces en el primer caso nos va a quedar 10 por 501.76, nos va a quedar 5017.6, ¿no? Ahora va a multiplicar 12 por 153.76, que eso nos va a quedar 1845.12, ¿no? Acá sí nos van a quedar números algo grandes, ¿verdad? Ahora multiplicamos 18 por 5.76, 103.68. Ahora 11 por 57.76, nos va a quedar 635.36, ¿verdad? 9 por 309.76, nos va a quedar 2787.84. De preferencia ustedes saben, vayan haciéndolo ahí para ir practicando, ¿verdad? Ahora multiplicamos 5 por 761.76, nos va a dar 3808.8.
Y por último, 1 por 1413.76, pues obviamente va a quedar lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos todos nuestros resultados de F por la media, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es sumar todos esos resultados para obtener nuestra sumatoria. Pues aquí se les voy a pedir ayuda, por favor, que sumen, porque siempre que sumamos, pues, por algunos decimales o demás nos podemos confundir. Pues con 3 personas que nos salga lo mismo, quiere decir que sí estamos sumando bien. Pues por favor, si tienen su calculadora a la mano, que me ayuden a sumar. Vamos a ir sumando ahora. Vamos a sumar 5017.6 más 1845.12 más 103.68 más 635.36 más 2787.84 más 3808.8 más 1413.76. Bueno, ¿cuánto les da? A ver, alguien que me diga voluntariamente cuánto les da. A mí me salió 15,612.16. Gracias. ¿Alguien más? A mí también me salió eso, profe. A mí también me salió eso, Sí, profe. profe, sale eso. Bien, ok. Y a mí pues también me salió eso, ¿verdad? 14,612.16. ¿No? Bueno, ¿qué hemos hecho hasta el momento entonces? Agregar las 3 columnas. Anteriormente nuestra tabla llegaba hasta ahí. F por X. Agregamos X menos la media, el cuadrado de eso, y por último, la multiplicación entre F y esos cuadrados, ¿verdad? Eso es todo lo que necesitamos en relación a nuestra tabla, ¿verdad? Y de hecho solo nos vamos a basar en la última columna, ¿verdad? Entonces, acá tenemos la fórmula de la varianza, que es la primera que vamos a calcular. Repito, el tema de hoy es las medidas de dispersión para datos agrupados. Pues esta fórmula, si ustedes la quieren anotar de una vez, anótenla porque para el examen pues nos va a servir, ¿verdad? Bueno, entonces dice que la varianza va a ser igual a la sumatoria de F por X menos la media. Aquí perdonen, me faltó un cuadradito. Elevado al cuadrado dividido N menos 1. Que en resumen, toda la parte de arriba se resume en, perdón, aquí tengo un error que es 14,000, ¿verdad? Se resume Son 15,000, profe. 15,000, Sí, seguros. sí. Perdón. Bueno, entonces les decía, todo esto que tenemos arriba se resume en eso, ¿verdad? En esa última suma que hicimos, ¿verdad? Aunque ahí se vean un montón de cosas, si se dan cuenta, es lo mismo que tenemos acá, solo agregado el símbolo de sumatoria que está en la parte de abajo, ¿verdad? Que es esa cantidad. Entonces la copiamos, 15,612.16 dividido n menos 1. Recordemos que n es básicamente el número de datos, ¿verdad? Entonces el número de datos, no se recuerdan al principio, lo mencionamos que era 66 menos 1. Ese menos 1
pues es parte de la fórmula, ¿verdad? No lo sacamos de ningún lado, es parte de la fórmula, ¿verdad? Bueno, entonces si lo restamos, pues obviamente nos va a quedar 15.612.16 dividido 65, que es 66 menos 1. Entonces 15.612.16 dividido 65 quiere decir que la varianza va a ser 240.18. Ese sería el valor de la varianza. ¿Sí? Primera medida de dispersión. ¿Dudas? Pregunten. Sí. Dígame. ¿No hay dudas? Escuché a alguien que dijo que sí. ¿No? Era que no, profe. Ah, bueno, está bien. Continuamos entonces. Ya que tenemos nuestra varianza, ¿verdad? Que vimos que era 240.18. Para calcular la desviación media, ¿verdad? Recuerden que la desviación media se calcula o se define como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, como ya tengo la varianza únicamente para calcular la variación media, es mucho más sencillo porque solo voy a sacar una raíz cuadrada. ¿A quién le voy a sacar una raíz cuadrada? Al valor que acabo de encontrar previamente. Entonces, si yo saco la raíz cuadrada de 240.18, esto nos va a dar 15.49. ¿Verdad? Ese sería el valor de la desviación media. ¿Se dan cuenta? Todo va teniendo relación. Si yo tengo un resultado previo, voy a seguir utilizando, ¿verdad? Por eso es que tienen que ir guardando ustedes sus tareas porque una lleva secuencia con la otra, ¿verdad? Bueno, ¿dudas con la desviación media? ¿No? Bueno, vamos. Bueno, ahora vamos a calcular el coeficiente de variación, ¿sí? Esta medida para datos simples no la calculamos, ¿sí? Pero ahora la vamos a calcular para datos agrupados, que es esta fórmula. Si pueden, anoten la verdad. Que siempre es utilizando datos que ya tengo. Que vean, dice S. ¿Qué significa S? La desviación media, que es el valor que acabo de calcular, que eran los 15.49, dividido la media. Ese símbolo significa media, ¿verdad? Que eran los 66.9. Y eso multiplicado por 100. Ese 100, pues es parte de la fórmula, ¿verdad? No lo obtenemos de ningún lado, es parte de la fórmula, ¿verdad? Bueno, ¿dudas entonces? En este momento, realizo la división, 15.49 dividido 66.9, nos va a dar 0.23. Por 100, 23. ¿No? Y este es un porcentaje. Entonces quiere decir que el coeficiente de variación es del 23%. Por eso es que se multiplica por 100. Recuerden que es porcentaje, se basa en 100. ¿No? Bueno. ¿Dudas? Pregunten. ¿No? Y por último, vamos a calcular algo que se llama el coeficiente de
oblicuidad. Y para el coeficiente de oblicuidad tenemos esta fórmula que es 3. Siempre va a ser 3. Esa es parte de la fórmula, ¿verdad? Entonces es 3 por la media menos la mediana dividido la desviación media, ¿verdad? Entonces la mediana, como no la habíamos utilizado el día de hoy, pero ya la habíamos calculado en la clase anterior, que es 63.4, ¿verdad? Entonces recordemos que la mediana vimos cómo calcularla la semana pasada, ¿verdad? Entonces ya que tenemos nuestra fórmula, tenemos 3, la media otra vez, que la hemos utilizado hoy muchas veces, menos la mediana, dividido la desviación, que es 15.40. Nos va a quedar 3 por 66.9 menos 63.4, 3.4. Perdón, 66.9 menos 63.4, 3.5. Dividido 15.49. 3 por 3.5 son 10.5. Dividido 15.49. Nos va a dar 0.67. Es el coeficiente de oblicuidad. ¿Verdad? Entonces esas fórmulas es importante que las vayan teniendo ahí, una ficha, una hoja, lo que ustedes consideren mejor. ¿Verdad? Bueno, ¿dudas? Pregunten. Pregunten. ¿Hay dudas? Pregunten, joven. Profe, así como en este, digamos, si como aquí se usa la media, no sé si salen 2 en algún ejemplo o no. Me tarea. Sí, sale 2. Ajá. Cuando calculamos la media, o era cuando Ah, íbamos. sí. Pero es la mediana. Mm, entonces esta no importa. No, no importa. Sí, porque usted dice cuando salen 2 medianas. Ajá. Sí, cuando salen 2 medianas porque hay número par de filas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando es 8 o 6. Entonces tendríamos que calcular 2 coeficientes de variación, ¿verdad? Uno por cada mediana. Ah, bueno. Gracias, profe. Ajá. Bien. Sí, esa era alguna duda que me preguntaban durante la semana, que la tabla era par, ¿verdad? Entonces había que calcular 2 medianas, ¿sí? Sí es posible que hayan 2. ¿Verdad? ¿Dudas? ¿No? Bien. Solo vamos a tomar la asistencia, por favor, no se retiren. Si termina, deben de volver a ingresar, por favor. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver quiénes están por acá. La más fácil, solo me dicen si sí son ustedes o no. Vamos a ver si sí. María Cecilia Mejía Cifuentes, es usted, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Tenemos también a Ana Cecilia Mesa, ¿verdad? Y profe, Es Abner Daniel Estrada Pur, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Vamos a Gracie Desiree Dayana Solares, ¿verdad? Diana Elizabeth Juárez también estará por acá, ¿verdad? sí, profe. Bien.
Heidi Esmeralda Contreras. Presente, profe. Sí, es la misma Esmeralda que me aparece aquí, sí, ¿verdad? Sí. Bien. Leslie Martina Janel. Sí, sí, ¿verdad? Sí, profe. Claudia Marlene Castillo, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Y Susana Daniela Kell, ¿con cuál? Sí, profe, es Susan. Ah, Susan. Oh, ah, sí, cierto, Susan Daniel. Gracias. Sí, profe. Bueno, Bueno, ¿alguien que no haya llamado a ustedes, de los que sí están conectados? Profe, a mí no me ha llamado. ¿Cuál es su nombre, perdone? Miriam ¿Completo? Magali. Miriam Magali López Álvarez. Ah, ok. Gracias, ya lo anoté. ¿Alguien más? Jóvenes, eso es todo por esta semana. Gusto saludarlos, pasen feliz día, éxitos en su examen de la tarde y nos vemos la próxima semana. gracias, profe. Igualmente. Feliz Gracias, semana. profe. Gracias, profe. Adiós. Se cuidan. Gracias igualmente.